cabeza será mi trofeo. Inténtalo lo mejor que puedas. You dare challenge a child of Malacath. Die, damn you! ¡Oye! ¡No tan rápido! Muerte me trae honor. Inténtalo lo mejor que puedas. ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Ok, esta va a ser una guía para gente que no sabe cómo instalar notebooks desde cero para Skyrim. Y va a servir para la gente que tiene la versión de Skyrim de Steam azul, y para la que tienen el Steam verde, el famoso Steam verde. Vamos a necesitar, primero que nada, venir acá a la página de Notebooks. Importante leerse los requisitos, la configuración, la introducción, leerse toda la guía. Pero para hacerlo más corto el tutorial, vamos a venir acá e instalamos el installer de Notebooks. Esto va a tardar un poco. Le dan acá y lo descargan. Mi internet no es el mejor, pero bueno. Como verán, vamos a tratar de hacer la guía lo más paso a paso posible para la gente que es muy lenta. Esto va a tardar un poco. Bueno, mientras se descarga, podemos leer los requisitos que son muy importantes. Muy importantes. Ya que depende de lo que tengas como PC. Vas a poder correrlo, no correrlo, o correrlo muy limitado, o correrlo muy fluido. Como vemos acá, se necesita una PC muy buena, de verdad. Y hay opciones que pueden mejorar el rendimiento. Si tu PC no es tan buena, no es gama alta, ni gama media alta. Y hay una versión bastante accesible, bastante, en lo que se puede decir bastante. Se llama variante Redux. Como dice acá, permite jugar con la misma jugabilidad de la versión Ultra, solo que con los gráficos obviamente más reducidos, y los requisitos son estos. Aunque acá dice 32 GB, he visto que en la guía, por eso digo que la leo, se puede jugar con 16, obviamente. Más complicado, la verdad. Va a ir menos fluido, pero los que quieran intentarlo, pueden intentarlo. Ya se ha descargado el programa, así que vamos a instalarlo. Como ven, me da un error
porque dice que necesita que la ruta sea más corta, la ruta de instalación. Así que lo que vamos a hacer es ir donde se descargó, obviamente. Vamos a darle en copiar o cortar. Vamos a ir al disco en el que se va a instalar el Nullbus. Y muy importante, tiene que ser un disco SSD, ya que necesita ser un disco de lectura rápida, porque un disco duro puede tardar años en abrir el juego. Así que, en fin, creamos una carpeta, se llame Nullbus. Abrimos, pegamos, abrimos el archivo y vemos que ahora sí empieza correctamente y va a descargar una serie de archivos y cosas que van a llevar su tiempo, la verdad, porque son bastantes archivos. Así que yo voy a cortar un poco acá el video y seguimos cuando se instale y después seguimos desde ahí. Estamos de vuelta. Eso tardó bastante, para mi gusto. Como podemos ver, ya está la carpeta Nullbus acá. Así que la abrimos y ya se han descargado todos los archivos necesarios del instalador. Así que vamos a proceder a abrir este Excel. Y una vez acá es donde realmente empieza el tutorial. ¿Por qué? Porque si tienes la versión Steam, que yo le digo Steam azul, ya saben ustedes a qué me refiero, solo van a tener que darle Autodetect. Como ven, dice que hay un error porque necesito la otra versión para hacer el tutorial también para las personas que tienen Steam verde. En cualquiera de los dos casos, si tiene el Steam azul y no te detecta, o tiene el Steam verde, obviamente vas a tener que ir acá a la ruta donde tengas instalado tu Skyrim con el parche en el ojo, y le das aceptar. Una vez que tengas seleccionado ya la ruta de la carpeta, le das Next. Y acá, otra cosa importante. Volvemos a la página de Nullbus y como vemos acá, una vez en este paso, como dice, vamos a tener que ir a darle acceso a nuestra cuenta de Nexus. Y para esto tenemos que ir a Nexus Mod, Preferencias, y bueno, sigan los pasos. Vamos a Nexus, le damos en el icono acá de nuestra cuenta, le damos en Preferencias del sitio. En todas estas pestañas nos tenemos que ir donde dice API. Una vez en API, esto lo voy a censurar porque esto no lo tienen que compartir con nadie. A excepción de Nullbus, obviamente, porque si no, no pueden avanzar en el tutorial. Lo copiamos. Vamos a Nullbus. Copiamos y pegamos. Pegamos. Damos Next. Y acá van a tener que... se me había olvidado decirles que también muy importante. Tienen que crearse una cuenta en Nullbus. Tienen que ir a la página principal y registrarse y toda la bola. Así que una vez tengan ya su cuenta, regresan hacia acá y simplemente la introducen. Ya teniendo la cuenta, los datos de la cuenta ingresados, le damos en Next. Y acá les va a pasar que si ustedes tienen el Skyrim con el parche en el ojo, les va a pasar que, por ejemplo, seleccionan acá, de español en mi caso, Next, la ruta de donde se van a instalar las cosas, Next. Bueno, acá siguen seleccionando la versión Ultra Redux según los requisitos de que su computadora cumpla, etcétera. Yo les recomiendo a los que no tienen una compu muy potente, Ultra Performance o Performance. Y esto no.
esto es algo bastante bueno, te mantiene la FPS estables, pero pasa que también te lo baja porque te trata de mantener entre el, como dice, estable, un FPS estable, así que no te va a permitir, la verdad. O al menos en mi caso eso fue lo que me pasó, así que damos next. Dice que estas opciones ya seleccionadas como la iluminación global, la física avanzada, el FF Stabilizer, el LOT en Ultra, no se pueden cambiar. Una vez instalado el juego, tendrían que reinstalar, digo, las modificaciones o la instancia. Así que le damos que sí. Aquí seleccionan todo lo que quieran. Este es el inicio alternativo. Este es un modo fantasía que agrega un modo de pelea con combos y todo tipo de combinaciones. Está bastante bueno, así que yo se lo recomiendo. Esto también porque si ya jugaste Skyrim, tienes que no quiere volver a pasar el tutorial, el inicio, como sea, lo puedo activar y si no, si eres principiante la primera vez, lo desactivas y listo. Esto es la textura de la piel. Para los que han instalado mod antes, esto es como una piel muy delicada, muy sutil, muy... no sé cómo decirlo, la verdad. Y este es una piel con músculo, marca, cicatrices, etc. Vamos a continuar. Acá eligen el envy que les convenga. Si tienes una PC de bajo requisito, digo, con los requisitos mínimos que necesita, creo que te conviene este. En mi caso yo elijo este. Esto es muy importante acá, dice que hay que modificar el archivo de paginación de Windows para que una vez instalado todo y ejecutar el juego no te crashee, no se te cierre. Esto es muy importante, sobre todo como dice acá si tienes una PC con 16 GB de RAM nada más, así que ojo que esto después lo vamos a hacer. Continuar. Acá es para seleccionar el servidor de descarga de Nexus. Si tienes un cuenta premium, puedes seleccionar cualquiera. Si no tienes una cuenta premium, esto directamente creo que solo te va a dar esta opción, o ni siquiera te aparece, no recuerdo. Y bueno, una vez seleccionado todo esto, te da todo lo que has seleccionado, te muestra, y solo tenemos que darle Start. Y acá va a pasar un error, que ya lo anticipo porque está hecho adrede. Y el error es para las personas que tengan el Steam verde. Para las personas que tengan el Steam azul, como les digo yo, esto va a empezar a descargar. En caso de que tenga una cuenta premium, te va a empezar a descargar todo automáticamente. Si tenés una cuenta no premium en Nexus, vas a tener que darle clic para poder avanzar en cada mod, clic y clic y clic. Y para esto sé que es cansador, pero hay otras opciones que son bastante molestas. Tendrías que editar archivo y no sé si sigue funcionando, pero esto no lo voy a mostrar porque es más complicado. Me voy a centrar en el tutorial de cómo hacer que Nexus, digo Nolbus, te acepte el Skyrim de Steam verde. Así que si tenés el Steam azul, acá le das Start y va a pasar todo correctamente y no te va a dar ningún error. Pero si tenés el Steam verde, te va a pasar justamente esto. Así que una vez te des este error, vas a tener que cerrarlo. Acá ya las personas que tengan el Steam azul pueden seguir, ver cómo se descarga todo su archivo y luego simplemente seguir lo que te indica el launcher este y podrán jugar tranquilamente. Hasta acá empieza el tutorial número 2 para los que tienen Steam verde. Así que para los que tienen Steam verde tienen que cerrar esto
irse a la carpeta donde tienen instalado su Skyrim. Y acá hay que... Bueno, esto sí quiero, la verdad, porque esto no es necesario, pero se lo recomiendo. Mantienen apretado control y hacen clic en esto, la que dicen Steam, los archivos de Skyrim exe, Skyrim Launcher exe, y este de Skyrim también. Y copian. Esto también. Copian. Digo, mejor. Lo cortan y le dan pegar en una carpeta que se tienen que crear. Esto me sale porque yo ya lo había hecho. Así que se crean una carpeta nueva y hacen este procedimiento. No necesitan ponerle nombre ni nada, así que hacen este procedimiento. Y ahora yo le voy a dejar un archivo con esto, un archivo comprimido con esto, con estos otros archivos dentro que necesitan. Porque estos archivos son los archivos de Steam originales, los, ¿cómo decirlo? No rotos, o sea, los archivos limpios, los archivos que no tienen nada, eh, con el parche en el ojo, por decirlo de alguna manera, que no me cancele YouTube. Así que estos son archivos de Steam sin ningún tipo de parche en el ojo. Así que nos vamos a la carpeta, volvemos a la carpeta de Skyrim. Y pegamos. Una vez pegado acá, que por cierto, la versión que yo tenía instalada era de nuestro amigo, el amigo, su amigo, el amigo de toda la gente que anda por este mundillo. Y una vez esto ya pegado, simplemente nos vamos otra vez a Nullbus. Abrimos el launcher. Acá ya nos carga con todo y la cuenta ya que la hemos ingresado anteriormente. Acá ahora sí seleccionan de nuevo. Damos un repaso. Acá les recomiendo. Esta es la ruta de los archivos que se van a descargar. Esta carpetas, esta ruta es donde se van a descargar los archivos. Así que muy recomendable si tienen un disco extra. Si tienen un disco duro, mejor, o sea, porque no necesitan que sea rápido ni nada, simplemente para guardar archivos. Lo seleccionan donde quieren que se descarguen. Yo ya tengo una carpeta acá que se llama Nullbus, con todos los archivos ya descargados porque ya lo he instalado antes. Así que simplemente le doy a aceptar, se cambia la ruta, acá se me van a descargar todos los archivos. Y esta sí la dejan porque tiene que ser la ruta hacia el disco SSD, muy importante, que si no el juego va a ir, no sé si lento, pero le va a abrir en 2 años más o menos. Así que los tiempos de carga van a ser realmente largos. Así que una vez hecho esto, le vamos a continuar. Acá eligen, como ya le dije, la versión que se ajuste a su PC. Esto yo lo voy a elegir en Ultra Performance porque quiero probarlo de nuevo. Acá en alto. Dejo esto no. Lo probé y no me gustó mucho. No sé, no sé si porque los mods son muy pesados o qué, pero no me funcionó mucho. Le damos continuar. Selecciono esto. Esto es para los que quieran que cuando se saque la ropa a su personaje o los NPC queden como vinieron al mundo.
Y esto es, como le dije, para una textura de piel lisa o una textura de piel con músculos marcados. Esto es para un modo hardcore. Acá es para, obviamente, hardcore más difícil, un modo difícil. Acá te van a matar de dos pife en la cara. Bueno, activan todo lo que necesiten. La inicio alternativo, fantasía mode, que es para peleas, saltos y toda la bola. Son animaciones nuevas. El salto está bastante bueno, por cierto. Hay al que no le gusta, otro sí. Y bueno, gustos son gustos. Bueno, seguimos, le damos next. O continuo, como dice ahí. Acá eligen, como ya les dije, el EMB que elijan. Creo que este pide menos requisitos, la verdad no sé. Acá yo elijo este. Debe continuar. Acá nos detenemos para crear los que le dije, el archivo de paginación, antes de avanzar. Porque para ponerlo a descargar, para que empiece a descargar el launcher, todo lo que necesita, todos los mods que necesita, en realidad no necesita este archivo de paginación, pero una vez ya instalado y abriendo el juego, sí es muy necesario. Y como dice acá, lo que van a hacer es irse a lo siguiente. Tocan una combinación de teclas, Windows más R, escriben lo que dice ahí. Se abre esto, se van acá, avanzado, configuración, donde dice rendimiento, configuración, opciones avanzadas, y esto les va a aparecer acá. Programas, se van y seleccionan donde dice servicio en ese segundo plano, le dan cambiar, esto les va a aparecer así, ustedes lo tienen que destildar, eligen el disco donde está instalado el notebooks y esto le va a aparecer así. Ustedes seleccionan tamaño personalizado y lo recomendable va entre 20 y 40. Estos son gigas, son 40 gigas que van a ocupar de su disco, así que tienen que tomar eso en cuenta. Son 40 gigas que van a ocupar de su disco, así que puede ir entre 20 y 40. Yo puse 40 porque mi disco bastante sobrado. Y le damos en establecer. Le damos a aceptar. Una vez hecho esto, la primera vez le va a decir que necesitan reiniciar. Yo no voy a reiniciar porque ya lo hice antes y no es necesario, la verdad, ahora. Y acá le muestra los pasos que acabo de hacer yo. Como ven, acá dice que lo mínimo seleccionable tiene que ser 20 GB, que son 20.000 megabytes, o máximo 40 GB, que son 40 GB. Bueno, una vez esto cerramos, volvemos al instalador. Acá le damos continuar. Seleccionamos, como les dije, el servidor de descarga, que si ustedes tienen la versión no premium, esto no van a poder seleccionar nada. En el caso que tengan la versión premium, pueden elegir cualquiera de estos servidores. Yo lo dejé en este y me funcionó bastante bien, la verdad. Le damos continuar. Y acá pueden ver lo que se seleccionó, como les dije anteriormente. Le dan una chequeada por si se equivocaron en algo, porque como ya les dije, una vez dándole start e instalando todos los mods, no pueden cambiar ciertas configuraciones, así que tienen que chequearlo bastante bien esto acá. Sí, variante ultra, DLL. Bien. Le damos start. Y como ven, ahora acá ya me reconoce el juego y empieza a copiar ciertos archivos y hacer ciertas cosas. Pero lo importante es que ya,
Como ven acá, teniendo la versión de Steam verde, ya me dejó seguir y está instalando los archivos necesarios. Esto va a llevar de verdad mucho tiempo. Si tienen un internet muy lento o no muy rápido, igual va a tardar mucho. Si tienen la versión gratis, o sea, la versión no paga, no premium de Nexus Mod, va a ser una eternidad. Y si tenés la versión premium, va a ser más o menos rápido, depende de tu internet, porque se va a hacer todo automáticamente. Pero como les digo, lo importante acá es que ya reconoció el juego y me dejó avanzar siendo el Steam verde, que antes me daba un error, ahora ya no. Y podremos disfrutar de este muy sorprendente mod. Digo mod no, una serie de mods, son 2000, como dice acá, son 2083 mods. Pero esta lista prehecha de Nullbus del creador Vector. Y les voy a recomendar irse al Discord si tienen algún error, porque pasa, van a ver que les va a suceder mucho error, no se descargan ciertos archivos, tienen que cerrar esto, reiniciarlo otra vez, y ya una vez cerrado acá le dan, cuando lo vuelvan a abrir, vuelve directamente acá y sigue la descarga. Pero le digo, hay mod que aunque cierren y vuelvan a abrir, se descargan ciertos mods y otros siguen sin querer descargarse, y van a tener que ir al Discord o dejar en el comentario este video y yo les voy a dar mi solución o la que me funcione a mí. En caso contrario, váyanse al Discord, que ahí está todo. Está bastante muy bien ordenado. Yo tuve problemas y ni siquiera tuve que preguntar, porque si lees un poco te va a dar cuenta de todo lo que hay ahí, las soluciones. Y si no se te da esto, si nunca te has instalado modificación antes, entonces sí vas a tener que preguntar y pedir instrucciones bastante específicas. Creo que sería todo en cuanto al launcher, porque hay un paso más que es muy importante para las personas que no tienen el Steam azul. Porque, como ya le dije, no me voy a cansar de decir, las personas que tienen el Steam azul, que yo le digo, acá ya simplemente tienen que esperar y después ejecutar el juego desde el Mod Organizer y listo. Pero las personas que tienen el Steam verde, esto no se ha acabado. Este es lo que tenés que pagar por no por no pagar exactamente. Vas a tener que hacer otro paso más, que igual no es la gran cosa, es una boludez, es una cosa mínima, que va a ser lo siguiente. Una vez se descarguen todos los mods y ya te dé para abrir el mod Organizer y le des clic, te va a saltar el Steam, te va a abrir el Steam. Y cuando te abre el Steam, te da un error que dice que no se puede ejecutar, porque obviamente te abre el Steam para abrirte el juego. Y si tenés el Steam verde, no te va a abrir ningún juego, porque obviamente no te va a comprar algo, te va a abrir algo que no tenés. Así lo que van a hacer es, de nuevo, a los archivos que yo le voy a dejar, y ven esta carpetita que dice algo, una palabra muy conocida para ustedes. Bueno, la abren y eligen esta. Yo les recomiendo esta. Pueden seleccionar cualquiera. Yo les recomiendo esta. Copian estos archivos. Se van a la carpeta donde tienen el Nullbus. La abren. Se van a la carpeta que dice Stamps. Esta que dice Nullbus
Ascension y donde dice Start Game. Una vez en esta carpeta, como ven, tenemos estos archivos del juego que son archivos una versión degradada del Skyrim. Esta es la versión 1.5 y por eso requieren el archivo que vamos a pegar a continuación. Pegan estos archivos y listo. Listo. Acá ya está. Ya pueden esperar que se termine de descargar sus mods. Y simplemente van a tener que seguir los pasos del launcher que son abrir el mod manager y darle a lanzar el ejecutable y ya está. Simplemente juegan y disfrutan. Yo no puedo mostrarle ahora mismo porque esto va a llevar una hora teniendo ya los archivos descargados. Me lleva una hora aproximadamente que se instale. Si no tenés los archivos descargados te va a llevar una eternidad, como ya dije antes. Así que vamos a dejarlo hasta acá, ya habiéndose instalado todos los mods. Así que de nuevo vamos a tener que hacer un corte porque esto es bastante tardado. Ok, estamos acá de nuevo. Tardó más o menos una hora, como dije. Y siguiendo con el tutorial, que para mí ya acá prácticamente ha terminado, pero siguiendo un poco más para la gente que esté interesada en ver, acá nos salen estas opciones. Acá podemos agregar otra instancia, o sea, instalar una versión con otras opciones seleccionadas y probar. Esto es para que chequen los botones, el mapeo de las teclas, para los que no sepan o no hayan jugado nunca con teclado, que yo personalmente juego con control, con un mando. Este es el Discord. Les recomiendo mucho entrar acá. Como ven, acá está su creador, Vector. Todos los respetos que se le puedan dar a este modder. Muy bueno. También, volviendo acá, muy importante, están el Patreon y la opción de donar, que se lo merece demasiado. Así que los que puedan, los que tengan la disponibilidad, muy recomendable ir acá y donar. Bueno, acá está la opción de darle play. Se abre el mod Organizer. Y podríamos simplemente darle en iniciar. Pero antes vamos a ir acá donde dice Manage. Agregamos acá, haciendo clic acá, agregamos el icono un enlace a la instancia. Como ven, se ha creado acá. Haciendo clic acá donde dice Instance, nos carga todos los mods. Y hay otras opciones que no he explorado todavía. Está la de Play igual, Collage, Collapse, Setting, muy importante. Acá pueden cambiar la resolución, el aspecto del servidor, no sé para qué lo cambiaría a esta altura. Y acá están las opciones que hemos seleccionado, que como ven, estas no se pueden cambiar. Solo podemos cambiar esta de acá y esto. Ponerle en medio, bajo, alto. En medio se ve bastante bien para mí, así que para ganar un par de FPS más, le vamos a dejar en medio. Regresamos
cerramos. Vamos a cerrar todo esto. Cerramos todo lo que esté en segundo plano que nos pueda estar absorbiendo. Recursos. Le damos a la instancia. Yo les recomiendo, si no quieren abrir esto, el mod organizer, hacer clic acá y crear un acceso directo en el escritorio. Sí, la próxima vez simplemente hacen clic acá y se abre. Le va a salir esta opción. Obviamente le van a dar esta que dice acá, la del medio, o la de arriba. Cualquiera, si tenés el Steam azul, le das a la de arriba. Si tenés el Steam verde, muy recomendable darle acá, porque si le da caso, tremendo P. Le das la opción del medio y recordar mi elección. Ya, esperemos acá que cargue. Vas a chupar todos los recursos que tenga mi computadora. Y espero que la grabación no se distorsione, no se retrase el audio y no pase nada malo, porque de verdad va a ocupar casi todos los recursos de mi PC y va a tardar un rato también en abrir. Y a esto me refiero cuando digo que es muy recomendable, pero demasiado recomendable, tener el Nullbus con el Skyrim, obviamente, en un SSD, en un disco SSD, que de disco realmente no tiene nada. Un disco el que gira, el SSD es una memoria, un pendrive enorme. En fin, en el SSD, porque están viendo todo lo que tarda, y en un disco duro tardaría muchísimo más. Esto va a tardar mucho. Ya está entrando, está cargando el envío de algunos mods. Está hermoso el Skyrim. Mientras carga, les comento que soy demasiado fan de Skyrim desde que lo jugué, porque no lo jugué cuando salió, lo jugué mucho después. Y fan tampoco, tengo que decirlo, no me sé punta a punta los nombres y todo lo que se tenga, que se sepa la gente que de verdad es fan. Yo simplemente lo jugué y me encantó, me sigue encantando después de tantos años. Y está hermosa esta versión. De verdad los mods, la lista de mods enorme que tiene Nullbus te cambia el juego completamente. O sea, la esencia está, pero visualmente es otra cosa. Sigue cargando mods. Como vemos, es tardado. Les comento que el método para la gente que tiene el Steam verde no es mío, no lo descubrí yo no inventé el agua ni el hielo. Fue un método que encontré en Reddit porque me encanta Skyrim, ya lo tenía instalado. Y con mi propia lista de mods que fui adquiriendo con el tiempo. Pero cuando me apareció un video de YouTube de otro modder que es... esto está muy fuerte. No sé qué tal sonará para ustedes, pero para mí suena muy fuerte en mis auriculares. Como les decía, me apareció un video de otro modder, Nuke, se llama Nuke, algo así Nuke, y tiene Nullbus, pero con su propia lista modificada, o sea, Nullbus más una lista modificada,
y está increíble. Me gustaría jugar esa modificación también, pero por el momento me quedo con Nolbus. Ya bastante mod metí. Porque además la lista que tiene la versión de Nut, que es Nullboot, como base, más lo que él agregó, que es un grupo de mod que mejoran el combate principalmente. Está muy bueno, se ve increíble. Me apareció como el video se titulaba Skyrim Ultima y me encantó, me enamoré. Y viendo ese video me llevó a Nullbus, porque es la base, y me llevé con la sorpresa de que Nullbus necesitaba tener Steam. Bueno, vamos a ir abriendo el juego. Voy a centrar mi mando. Bueno, estamos de nuevo. Tuve problemas con el mando, no me lo detectaba, no sé por qué, pero bueno, estamos acá, ya no sé lo que estaba diciendo, así que vamos a empezar nada más. Nuevo. Eh, Estamos en el inicio. Esto te aparece si si elegiste la opción de inicio alternativo. En caso de que no, vas a iniciar con el inicio vanilla, el original, el tutorial, la introducción a la historia del Dragon Ball. Y bueno, una vez acá, le damos en el Start, donde sea tu botón de Start. Y vamos a ir a esta pestaña donde están los mods. Ojo, no en esta que dice mod, en configuración de mod. Le damos acá en Skyrim un Bob, o no sé cómo se pronuncia la verdad. Seleccionamos acá y acá aparecen una serie de cuestiones que estaría bueno explicarlo, pero lo voy a tener que explicar muy por encima. Esto es como lo que tardaría en aparecer un dragón en el mundo, que sabemos que en Skyrim a veces aparecen muy rápido y nosotros andamos con un arco de madera y una flecha de hoja. Y eso nos caga la jugabilidad a veces o el gameplay porque, no sé, te mata con el suspiro el dragón. Y también apresura mucho la historia, así que podemos con esto es los días mínimos en los que va a aparecer, o sea, a partir de que arranca el juego, en 15 días, no sé si de juego o de vida real, podría aparecer el dragón y como máximo en 50 días podría aparecer este dragón como máximo. Esto es donde elegís la piedra que te bendice, que te da una especie de boost, o sea que te hace ganar más experiencia según la que elija. Esto aparecía en el camino hacia Cauce Boscoso y te va a elegir la opción de guerrero, hechicero. Yo elijo la de guerrero. Acá ya la puedes seleccionar desde antes que arranque y ahí te explico un poco cómo va. Acá, esto es si querés iniciar como vampiro o como lobo, si querés ya aparecer con esas maldiciones en el juego. A mí no me gusta mucho, así que veamos que no. Esto lo vamos a dejar así. Esto te va a elegir si quieres ser Dragon Ball o no Dragon Ball. A ver que sí. Equipamiento, acá si está seleccionado las armas, ya sea de una mano, de dos manos, arco, que es a distancia, hacha o hacha a dos manos, como sea. Acá sería random, o sea, al azar. Acá si seleccionamos
deseleccionamos esto y seleccionamos a una mano, te da estas opciones. Y acá puedes elegir con qué arma aparecer en el juego. Yo quiero espada. Acá te dice si con qué lo querés acompañar, si con otra espada o con un escudo o solo la espada. En este caso yo elijo el escudo. Esta es la opción de 2 espadas y esta es la de 1. Acá yo elijo acompañarla con escudo. Acá activas si querés un arma a 2 manos. Yo voy a elegir el martillo, creo que es este. No recuerdo bien. Acá está de range es como el arma a distancia, que sería el arco. Y esto es la ballesta y este es el arco, así que elegimos el arco. Yo elijo el arco. Esto es staff. Sería como los bastones esos que tenían magia, que funcionan con esas piedras. Y acá están todos. Los que jugaron Skyrim ya saben de qué va esto, así que yo elijo el de bola de golpe de frío. Bastón de golpe de frío, digo. Weapon set. Acá te voy a elegir el set de arma, o sea, el tipo de arma que con la que vas a aparecer. Yo elijo la de nórdicos antiguos. Acá el tipo de armadura, pesada, no pesada. Yo elijo la pesada. Outfit. Vuelvo a elegir la de los nórdicos ancestrales. Ancestro nórdico. Y esto es... no recuerdo qué es esto. No voy a dejar así. Hechizos. Si le estás en opción random aleatoria, como ya dije, si le das Skull se te activan estas dos, primaria y secundaria. Y puedes elegir la que te guste. Yo voy a elegir hechizos seleccionado, selección de hechizos, y elijo todos. Ya jugué Skyrim, ya los conseguí. No quiero volver a conseguirlos. Quiero andar en el mundo, jugar libremente. Yo la historia ya me la pasé, así que si no jugaba Skyrim podría dejar todo esto deseleccionado y iniciar el inicio vanilla. De hecho ni siquiera debería estar acá. Esto lo dejamos así. Seleccionar oro. Todo el oro que no tengo en la vida real lo vamos a poner acá. Ya con esto sobrevive Venezuela y Argentina, salen de la crisis. No lo seleccioné. Por estar hablando pelotudes. Vamos a aceptar. Comida sí, todo sí, todo sí. Sí, esto no me interesa, así que lo dejo que no. Inicio location, esto lo dejo así, quiero que sea al azar. Y esto es para decir que puedes seleccionar la misión con la que te nombran Sein en carrera blanca, que sería Witterum o algo así. Bueno, una vez ya seleccionando todo lo que queríamos seleccionar, simplemente le damos en... Estoy chequeando, sí, le damos en Let's Go, motherfucker. Y acá, no sé si me va a tocar censurar porque el amigo acá tiene un sodape que cubre el tuyo, el mío y el de tu primo. Así que no lo vea tu hermana porque se enamora. Vamos a cambiar de pestaña y a cargar un preestablecido, que hay varios por suerte. Así no toca personalizar de cero.
Y le damos. Yo elijo este, la verdad. Ustedes pueden elegir el que quieran. Yo ya conozco este, elijo este. O pueden personalizarlo desde cero. Creo que está bastante bien. Acá podría pasar horas, así que lo dejo con eso ya. Acá el nombre. Y le damos a continuar. Y nos carga todo. Los 5000 de oro, las armas, todo. Y vamos a aparecer en un lugar aleatorio. Espero que no sea en la loma del orto. Que esté al menos cerca de una ciudad o, no sé, un campo abierto. Porque la primera vez aparecí al lado de una montaña lejísimo. Acá te da para elegir la bendición de nuestras deidades. Voy a elegir a Katosh. Pagaremos lo que haga falta, pero necesitamos Me aparecí en carrera blanca. soldados imperiales. Voy a No puedo cumplir una orden así ponerlo en porque tercera puedo. persona porque ¿Por qué en no? primera no me gusta nada. Estos que está acá, si quieren pueden pausar y traducirlo, la verdad yo es muy complicado estar diciendo todo lo que aparece porque van a aparecer varios mods dando su descripción. Pueden buscar esto, el equip y equip es un mod y pueden buscarlo en Entonces me arrodillaría. pueden buscarlo en Nexus Mod y ver cómo funciona. Como ven se ve demasiado genial. Estoy viendo en mi otro monitor acá al lado, en el OBS, y creo que me está, o sea, en mi pantalla, en mi juego, se ve demasiado fluido, pero en el OBS se ve lagueado, así que debe ser porque todos los recursos los está usando el juego. Se ve con tirones, pero está demasiado bien. Y acá cosas que me gustan, como del combate. Voy a equipar una espada y el escudo. Estas son, eh, esto es parte del mod de combate que esquiva, como ven. Y también tiene varios combos o varios modos de lucha porque son como a larga, a corta, media distancia. Y no recuerdo cuáles son todos, pero los van cambiando acá según la pelea, según el combate, obviamente. Pero como ven, está muy muy bien. Como les decía antes de que el mando no me respondiera, llegué a Nullbus gracias al video de Nuke, de Ultima, de Skyrim Ultima. Me descargué el Nullbus. Me encontré el problema de que necesitaba tener, como dice en la guía, en su descripción, el Skyrim, la versión de Steam. Yo tenía la versión de GOG y me tocó buscar la versión que también tenía la otra versión de nuestro amigo por ahí guardada. Y noté que no iba a funcionar con ninguna de esas versiones. Porque sí, tenía que ser una versión de Steam, como la de nuestro amigo, pero la versión donde gatilla plata
Que no está mal, la verdad, si tener la posibilidad. La verdad que si está en Argentina no tener la posibilidad, pero si tener la posibilidad en de otro lugar y tener la posibilidad de comprarlo, es muy recomendable comprarlo porque este juego después de 10 años no muere nada. Así que nada, te recomendaría comprarlo y te ahorras todo el quilombo de la instalación. Pero si no, bueno, acá está este video que espero te sirva. Y si no, puedes preguntar en los comentarios y quizá encuentre una solución. Esto está buenísimo. Ya no son horas para andar vagando por ahí, ¿no crees? Me gusta cómo esquiva con el escudo. Una voltereta triple muerte. Tiene para fijar a los enemigos, pero cuando tengo ningún enemigo no lo fijo. Ahora, que en mi caso es de stick, manteniendo el L3, R3 digo, presionarlo hacia abajo el botón y te marca el enemigo. Que por cierto yo tuve que mapear con el DS4, mi mando de PS4, para cambiar algunos botones porque si no, no va a poder esquivar ni nada por el estilo. O sea, va a tener los combates de Skyrim prácticamente el normal. Tuve que mapear ciertos controles para poder hacer este cambio de modo de combate. Me falta mapear el de postura si no me equivoco. Y tuve que mapear otro para el de esquivar, que viene en el mismo de correr y en el mando no se puede. Vamos a salir un poco del mundo exterior para que se vea antes que nada, o antes que todo, vamos a cambiar algo que me gusta mucho a mí. Y es poner la espada en la espalda. Tienen ahí a XPMSE y buscan en estilos donde dice espada. Se me lo pase. Y acá eligen la opción en la espalda. Y si quieren tener dos espadas en la espalda en forma de X, también ponen acá en la espalda. Y entonces van a no estaría cargando bien la animación, pero eso se arregla. Es un pequeño problema, pero sí se arregla solo. A veces pasa, a veces no. Así que no panda el cúnico. Nos salimos al exterior. Y vean eso. By Izmir, it's true. A jester, funny suit and all. Just north. Otra cosa que nos enfrentamos la gente que habla español es que va a pasar eso. Te encontrás que hablan en español o hablan en inglés, los diálogos a veces están en español, a veces están en inglés. Y eso es porque los mods, cada mod trae a veces agregan su propio idioma y tendrías que andar buscando traducciones para cada mod, cosa que puedes hacer, pero para 2083 mod creo que te va a llevar algo de tiempo. Echa un vistazo.
Hasta la próxima. A ver si encontramos algo que matar acá. Como ven, ya ahí se reparó lo que no se acaba, el arma de la espada de la espalda. Ahora ya se corrigió. Es cuestión de cargar o avanzar un poco. Se soluciona solo. Es un... no se ve nada. Vamos a ver a cuánto FPS estoy grabando. 75, 77, 80. Está mal. Sí, a esta velocidad de fotograma juega bastante fluido, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué buscamos? No veo nada. How can I help you? Sure. What would you like to play? Creo que está borracha, no sé, la verdad. Ah, that's a good request. I can play that for you. No sé qué pasa. Se supone que está tocando. Empezó a cantar. Sí, yo también le quiero algo en la espada. No me puedo mover. Bueno, ya. No me gustan tus cantos. Ah, esa es parte de el mod. Sabe cómo se arrastra cuando quedó muy herido. Está buenísimo. Vamos a verlo un poco más. Le va a pasar también al personaje, a nuestro personaje. Y está muy bueno. Este es el salto que le dije que me gustaba. Así salta en el mismo lugar. Y cuando vas corriendo, salta así. I'm a city guard, like you. Nobody takes you seriously, you daft. This bandit was captured in Whiterun, and therefore he is a Vamos a hacer un guardado. Whiterun. That's the law. Y vamos a buscar pelea, acción de una vez por todas. These two guards are arguing over a you. I know you wouldn't help a pathetic man such as me. But if you help me escape, I'm not saying they was bad. No quiere pelear. Bueno, ahí lo fija. Pasa también que a veces no te permite esquivar ni nada. Según los golpes que te estén dando, pueden ser muy contundentes y no te permite esquivar ni protegerte. Dejemos a esta gente tranquila. Soy nivel patata apenas, así que soy un poroto al lado de ellos. Vamos a avanzar el tiempo porque creo que me estoy yendo al carajo. Eso sería un día con que avance. Ahí está bien. Está bien que acabo de empezar el juego, pero tampoco me va a matar un carpincho de ese tamaño. Los lobos en Skyrim no pueden faltar nunca. Vean esto cómo se ve. No sé si irá igual de fluido como lo veo yo o se verá todos los detalles como se ve acá. Pero está demasiado bueno.
Y bueno, creo que no sé qué más podría mostrarle, la verdad. Creo que sería mejor que lo descubran ustedes mismos mientras juegan. O no sé si quieren que haga una serie o una cosa así, ustedes me dicen, comenten, denle like a este video si les sirvió. Suscríbanse. No subo, no suelo subir que muchas cosas, la verdad, pero subo lo que juego, de lo que encuentro, lo que me llama la atención. Y en caso de que alguien necesita un video en particular o un grupo de personas, la verdad, porque necesito que sean varias personas las que lo pidan, podría hacerlo. No puedo más contigo. Estaba muy bueno, la verdad. Está demasiado bueno. Será mucho más fácil robarse cuando mueras. ¿Eso es todo? ¿No puedes más? Eh, ya me quedé jugando. Eh, bueno, esto es todo. Like, suscríbanse. Eh, comenten si les sirvió, si no. Cualquier problema, duda. Voy a dejar los enlaces, como ya le dije, los archivos necesarios del hilo de Reddit, donde encontré el método. Va, donde tuve que deducir el método porque ni ellos sabían la verdad cómo le había funcionado, pero bueno, igual tienen total crédito porque me dieron la idea bastante y pude hacer esto. Así que dejo el hilo, ahí van a encontrar también respuesta a cualquier duda, el Discord también de Nolbus se lo dejo, el enlace a la página, el link a los archivos, todo. Bueno, eso ha sido todo.